Bueno, buenas tardes a todos y todas. Para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes. Eh, para mí siempre es un placer poder colaborar con la Sociedad Geológica del Perú, en especial su capítulo estudiantil, en este caso de la Universidad Jorge Basadre Groman de la ciudad de Talca, en el sur del Perú. Dado que estamos en el sur del Perú, vamos a hablar de laminación cortical y remoción litosférica en los Andes peruanos australes. ¿Por qué hemos elegido ese tema? Porque los Andes del sur del Perú es una zona clásica donde por primera vez se estudiaron los procesos de laminación cortical y remoción litosférica. Vamos a ver en pocos minutos esos ejemplos y ver cuán importantes son para la comprensión de la evolución cenozoica de esos Andes. Y elegí el tema de laminación cortical porque fue un tema de mucha discusión y polémica en los inicios de la tectónica de placas. Ustedes saben que en los albores de la tectónica de placas se decía que la tectónica de placas solo llegaba hasta la base del Mesozoico y no afectaba la tectónica de placas ni al precámbrico ni al Paleozoico. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón fundamental por la cual decían que no había tectónica de placas en el Paleozoico ni en el precámbrico? Era porque los orógenos paleozoicos y precámbricos no tenían raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los orógenos cenozoicos, ustedes pueden ver los Himalayas, pueden ver los Alpes, pueden ver los Andes, estos orógenos tienen raíces que superan ampliamente y hasta duplican el espesor cortical normal. Una corteza normal tiene 30, 40 kilómetros y las raíces de un orógeno pueden alcanzar 70, 80, hasta 90 kilómetros de espesor. Esas raíces corticales no están presentes actualmente en los orógenos paleozoicos. Y eso era el motivo por el cual decía que había otros procesos geológicos que llevaban a su formación. Pero veamos cómo vamos a encarar hoy este tema. Primero, vamos a ver qué evidencias geofísicas y geológicas nos permiten detectar y reconocer la presencia de laminación cortical. Y dentro de las evidencias geológicas de eliminación cortical, vamos a analizar por qué se produce. Y vamos a ver, una vez que definamos lo que es la delaminación cortical, que hay diferentes procesos que promueven esa delaminación. Una vez que se produce, trae una serie de consecuencias que afectan la evolución posterior del orógeno. Entonces, vamos a aplicar estos conceptos al sur del Perú, a los Andes cenozoicos del sur del Perú, y vamos a ver que estos procesos en los Andes están asociados al empinamiento de una placa oceánica de subducción horizontal. Para que haya delaminación, primero tenemos que producir un flat slab, o sea, una zona de subducción horizontal sin actividad magmática. Eh, Cuando se empina la placa, esto termina con una remoción litosférica y una delaminación cortical. Estos procesos tienen una expresión específica desde el punto de vista estructural. Eso, digamos, una vez que se produce la delaminación cortical, entramos en un régimen extensional generalizado en la placa superior y la corteza superior también. Y esos procesos extensionales sirven de guía para la exploración minera, no solamente en los Andes, sino a escala global. Si hablamos de laminación cortical, no podemos dejar de nombrar a Rolf Meissner. Rolf Meissner fue un geólogo alemán, perdón, un geofísico alemán, que durante más de 30 años estudió los procesos de laminación cortical mediante sísmica de reflexión profunda. Hizo un libro clásico, The Continental Crust, a Geophysical Approach, donde define qué características tiene la corteza inferior y qué condiciones la pueden llevar a perder esa corteza inferior a través del proceso de laminación. Es una personalidad altamente reconocida en el mundo de la sismología y realmente yo lo considero el padre de la delaminación cortical. ¿Y cómo es que llegó a esas conclusiones? Bueno, en primer lugar, durante las décadas del 80 y el 90, planificó y supervisó toda una serie de líneas sísmicas profundas a través de Europa mediante el programa de CORP. ¿Qué son líneas de sísmica profunda? Son enteramente diferentes a las líneas sísmicas tradicionales que utiliza la industria petrolera. La sísmica profunda está caracterizada por tener geófonos
muy espaciados, puede llegar a casi más de 10 kilómetros del espaciamiento de esos geófonos, y al estar espaciados y utilizar filtros que eliminan todas las reflexiones superficiales a la corteza superior a media, permite observar reflexiones profundas. Para que puedan observarlo, tiene que tener una fuente de energía muy fuerte. Esa fuente de energía son generalmente sistemas como VibroSeis, que son unos tremendos camiones que van pisando y golpeando sucesivamente la corteza en un cierto lugar para iniciar esa energía necesaria. Están durante varios segundos, a veces más de 16, 20 segundos, hasta que la corteza entra en resonancia con esos golpes y produce una gran intensidad que permite ser registrada por estos geófonos altamente, digamos, ampliamente espaciados de lo que ocurre en la corteza inferior. Y el resultado de estos proyectos, están sintetizados en un trabajo en tecnofísica de Rolf Meissner, que habla sobre zonas de debilidad en la corteza inferior, una condición para su delaminación, levantamiento y pérdida o escape hacia las profundidades de la corteza inferior. Presten atención que aquí habla zonas de debilidad de la corteza inferior. Después vamos a discutir cuáles son esas zonas de debilidad. Y esto permitió por primera vez entender por qué los orógenos paleozoicos no tenían raíces. Veamos algunos ejemplos. Primero vamos a definir lo que es la delaminación cortical. Es la pérdida de las raíces corticales de un orógeno por hundimiento de la corteza inferior en la astenosfera. Para que algo se pueda hundir en algo relativamente plástico, tenemos que tener una densidad superior en la parte de arriba que en la parte inferior. Tenemos que tener esa inestabilidad gravitacional donde lo que está arriba tiene que ser más denso que lo que está abajo. Y para poder producir esa delaminación tenemos que remover el manto litosférico. Y esa remoción del manto litosférico puede ser ya sea desde el punto de vista térmico o mecánico. ¿Por qué tenemos que remover el manto litosférico? Porque el manto litosférico es en estado sólido y puede soportar inestabilidades gravitacionales. Pero si convertimos ese manto litosférico en astenosfera, la astenosfera está en un estado plástico que permite el hundimiento de materiales más densos de la base de la corteza. Entonces, esto fue un balde de agua fría sobre la teoría acerca de los orógenos precámbricos y arsinotípicos sin raíces corticales, cuyo mayor propulsor fue un extraordinario geólogo estructural, Henk Swartz, de la Universidad de Leiden. Este geólogo holandés fue el discípulo directo de Sitter, uno de los grandes geólogos estructurales europeos, que fue el primero en darse cuenta de que no había raíces y fue el que propuso que había orógenos hercinotípicos que no se producían por tectónica de placas. Ron Meissner, con esta línea sísmica que ustedes pueden ver acá, donde en la base del mojo pueden ver que no hay ningún tipo de raíces, o sea, ese orógeno, esas montañas del Paleozoico superior, no tienen ninguna raíz, tienen 30 a 40 kilómetros de profundidad y no hay una raíz de 70, 80 kilómetros como son los orógenos cenozoicos. Ese fue el argumento principal invocado por Hendrik Swart para postular que tenían procesos completamente diferentes. Eh, a través de una serie de programas como COCORP en Europa, perdón, COCORP en Norteamérica y DECORP en Europa, se hizo sísmica de reflexión profunda desde los Apalaches hasta los orógenos hercinotípicos de Europa. Y Rolf Meissner, que estudió tanto en unos casos como los otros, encontró que todos ellos tenían cocodrilos, crocodiles, como decía Rolf Meissner. ¿Qué quería indicar con esto? Que en estos orógenos había reflexiones que parecían la cabeza de un cocodrilo. Ustedes pueden ver aquí en rojo cómo hay reflexiones que van de la corteza superior hacia la parte más profunda y en la parte profunda eh, reflexiones que se hunden en el manto. Esta presencia de cocodrilos le permitió a Meissner, que se observa en todas las zonas de delimitación cortical,
postular de que se había desprendido parte de la corteza inferior a través de esas zonas de debilidad ampliamente reflejadas en las líneas sísmicas. Entonces, Rolf Mayr fue el primero en decir que, señores, los orógenos paleozoicos en Europa perdieron sus raíces corticales. Vamos a ver qué importancia tiene las raíces corticales porque en estos casos vemos todavía relictos dentro del manto superior. Esos relictos del manto superior quedan reflejados en la parte profunda de estas líneas sísmicas, como ustedes pueden ver por debajo del mojo. Hay numerosas reflexiones, en este caso vemos una muy importante, aquí vemos varias, que han quedado como relictos dentro del manto superior. Este ejemplo que les estoy mostrando es del mar Báltico, donde pueden ver que hay evidencias de que esa corteza en cierto momento se hundió o era parte de ese manto superior. El manto litosférico entonces tenía relictos de esas antiguas raíces. Asimismo, se pudo observar en Norteamérica a través del programa Lithoprove, donde vemos que claramente por debajo del manto quedan importantes relictos, reflexiones de antiguas rocas de la corteza inferior que han quedado todavía como remanente de ese proceso de pérdida de sus antiguas raíces. Tanto las líneas sísmicas que se observan en Europa como las que se individualizaron en Europa permiten sostener que se ha producido en los orógenos paleozoicos y en este caso en Norteamérica en un orógeno precámbrico la pérdida de esas raíces. Entonces esto permitió por primera vez postular que los procesos de la tectónica de placas llegaban hasta por lo menos el precámbrico, por lo menos hasta la orogenia greenvilliana. ¿Por qué se produce la depresión cortical? Y aquí tenemos que recurrir a las descripciones que hizo Gurnis, un clásico geofísico, que nos muestra qué diferencia tenemos en la disipación del calor cuando los continentes son pequeños o son de grandes dimensiones. Ustedes saben que del manto inferior hay un flujo térmico de alrededor de 50 miliwatts por metro cuadrado que llega desde la parte más interna del manto hacia la superficie. Cuando ese flujo calórico se encuentra con corteza oceánica, continúa su habilidad de transmisión, porque la corteza oceánica, al estar compuesta por hierro y magnesio, tiene un alto flujo térmico. En cambio, cuando se encuentra con un continente, los continentes ciálicos tienen baja conductividad. Al tener baja conductividad, tarda más en pasar y muchas veces llega más rápidamente el flujo calórico desviándose hacia los márgenes o los bordes de esos pequeños continentes que queriendo atravesar por su menor conductividad la corteza ciálica. Esto lo puede hacer si el continente es pequeño. Es más rápido pegar la vuelta que tratar de atravesarlo. En cambio, cuando tenemos un supercontinente, vemos que es imposible pegar la vuelta porque el tiempo que tardaría en pegar la vuelta es mucho mayor que con su baja conductividad atravesarlo. Ahora, ¿qué ocurre? En la corteza oceánica llegan 50 miliwatts por metro cuadrado y continúan 50 miliwatts por metro cuadrado. En la corteza oceánica llegan 50 miliwatts por metro cuadrado y al no poder exteriorizarse se acumula el calor y lo que llega a la superficie generalmente tiene un flujo menor. ¿Esto qué produce? Un calentamiento de la base inferior de la corteza. Ahí está marcado en rojo en la parte inferior el sector central del supercontinente donde se empieza a acumular calor. Ustedes saben que la astenosfera tiene una temperatura alrededor de 1100, 1200 grados y esa astenosfera tiene una temperatura muy superior a la corteza inferior. La corteza inferior tiene alrededor de 750, 800 grados centígrados y el hecho de que se empiece a acumular calor hace que se funda la parte inferior de la corteza. Y esa acumulación de calor produce entonces que la corteza inferior empieza a fundirse y si existen residuos eclogíticos, las eclogitas tienen mayor densidad que la astenósfera, permiten que ese residuo eclogítico lentamente se empiece a desprender y hundirse dentro de la astenósfera.
Este desprendimiento está asociado a una importante fusión de la corteza inferior que produce grandes volúmenes de material ácido, tanto de granitos como de riolitas. Excelentes ejemplos tenemos durante la formación del Gondwana a fines del Pérmico o a fines del Proterozoico medio con el supercontinente de Rodinia, después de la orogenia greenvilliana. Hay numerosos ejemplos. Y como decía Rolf Meissner, la existencia de una sutura que ustedes ven acá en la parte central del supercontinente generalmente amplifica o permite un rápido acceso del material fundido hacia la superficie. Eh, Otro caso también que puede llegar a producir delaminación cortical es el aumento del ángulo de una zona de subducción y el retroceso del arco magmático hacia la trinchera. Esto ocurre exclusivamente cuando tenemos una zona de subducción horizontal. Cuando tenemos una zona de subducción horizontal y se empina la placa, esto produce una inyección de material astenosférico hacia la cuña astenosférica. El empinamiento produce una migración del arco magmático y esa inyección de material astenosférico produce una gran fusión en la base de la corteza que puede llegar a la superficie formando grandes calderas. Muy buenos ejemplos tenemos tanto en Bolivia como en el sur del Perú de estos cuerpos riolíticos que se emplazan en superficie asociados al empinamiento de la placa. Hay muy buenos estudios realizados por Coira y Kay, dos petrólogas y volcanólogas, que analizaron el altiplano boliviano y la Puna y vieron que en numerosos lugares había una concentración de calderas que abarcaban gran parte del altiplano, lo que se conoce como la eh, Puna Altiplano Volcanic Complex, que es una gran actividad riolítica exteriorizada en la parte superior. Ellas lograron demostrar de que después de un cierto silencio volcánico, debido a la horizontalización de la placa, a partir de los 16 millones de años se empieza a producir una serie de calderas que avanzan hacia el sector de la trinchera. Esa serie de calderas es una indicación de fenómenos de laminación cortical. eh, Se caracterizan por lo que se conoce como el Ignimbrite Flare-Up, que es una especie de erupción generalizada. En los chicos o los niños cuando tienen sarampión se dice que tienen un flare-up porque hay una erupción de todos esos sarampiones en la superficie de la piel. Se hace esa correlación y esa flare-up en estas ignimbritas porque gran parte del altiplano fue cubierto por estas ignimbritas, estos grandes platos riolíticos. Entonces, la presencia de estas grandes calderas en el altiplano y en la Puna han permitido reconocer estos procesos de eliminación cortical. Otro proceso que puede llevar a la eliminación cortical es el slab break-off. Ustedes saben que cuando un terreno se acreciona en un margen continental y se interrumpe la zona de subducción, esa interrupción produce un incremento de calor que no puede ser disipado como lo hacía antes a través del arco magmático. Y ese incremento de calor puede producir el desprendimiento de la corteza oceánica y este desprendimiento se produce dependiendo de las características dinámicas de la zona de subducción. Ustedes saben que estas colisiones pueden ser soft collision o hard collision. Soft collisions son colisiones suaves donde choca un terreno, queda la zona más o menos estabilizada y no pasa gran cosa. En cambio, si viene un terreno y que tiene una gran velocidad, choca y después sigue habiendo importante compresión, eso puede llegar a producir una rápida desconexión de la litosfera oceánica y producir fenómenos importantes de laminación cortical. Eh, el incremento de temperatura por ascenso de la astenósfera puede producir fundidos ácidos en esa zona de deformación. Muy buenos ejemplos, como dije anteriormente, lo tenemos tanto en Bolivia como en el sur del Perú. Ahora, ¿qué consecuencias trae la delaminación cortical? Esas consecuencias son función de las dimensiones del proceso de delaminación. En caso máximo se produce a fines del
pérmico, donde tenemos la formación de grandes supercontinentes, o un gran supercontinente, con grandes platós riolíticos o granitos, dependiendo del nivel de exposición, que es lo que caracteriza a los orógenos de fines del Paleozoico. Esa gran actividad magmática ácida, expresada tanto como riolitas o como granitos. En una escala menor puede producir esa denominación grandes calderas con diámetros que pueden alcanzar hasta varias decenas de kilómetros, que van migrando esas calderas hacia la trinchera oceánica a medida que avanza la cuña astenosférica hacia la trinchera nuevamente. También se puede observar a lo largo de arcos magmáticos cuando tenemos eh, una serie de cuerpos graníticos y de golpe encontramos eh, granitos de dimensiones anómalas que están caracterizando la presencia de un fenómeno de laminación cortical muy bien registrado por la acumulación de calor en la parte inferior de la corteza. Tenemos un desarrollo de un arco interno, en otras ocasiones, lejos del arco magmático, lo que se conoce como inner arc. Eh, los mejores ejemplos han sido descritos en Perú, donde en la zona de País empieza a haber volúmenes importantes de rocas riolíticas que están expresando la presencia de ese arco interno. Las dimensiones de ese arco interno van a estar condicionadas por la intensidad de la delaminación. Si el proceso es muy fuerte, muy bien desarrollado, vamos a tener grandes cuerpos riolíticos. También, en el caso ya en el otro extremo, tenemos manifestaciones riolíticas de menor tamaño que se producen en el retroarco, que caracterizan procesos incipientes de delaminación. Vamos a ver ahora cómo relacionamos la estructura con estos procesos de delaminación. Y aquí tenemos que recurrir a los estudios de Roederer. Roederer es un geólogo petrolero, un excelente geólogo estructural, profesor de geología estructural de la Universidad de Pensilvania, que durante muchos años estudió el altiplano. Estudió el altiplano, la Corea Oriental y la Sierra Subandina. Él fue un maestro en lo que es la geología estructural y en la ejecución de perfiles balanceados. ¿Qué es un perfil balanceado? Es cuando reconstruimos la estructura actual, tenemos que llegar a restituir a su posición inicial, comparando la extensión que tenía ese sector antes de la deformación y después de la deformación, podemos calcular el acortamiento orogénico. Sumando el conjunto de altiplano, cordillera oriental y sistemas subandinos, Roeder pudo establecer en la zona de Madre de Dios un acortamiento del orden de 250 kilómetros. Eh, Cuando hizo los perfiles balanceados, vio que podía balancear perfectamente la corteza media y superior, pero había un problema con la corteza inferior. No había suficiente corteza inferior que tuviera la extensión que tenía la corteza media y superior. Para solucionar ese problema tuvo que recurrir a un cálculo y pudo demostrar que había un 20% de corteza inferior que había desaparecido. Él no encontraba las causas de por qué había desaparecido esa corteza inferior y a su vez vio que cuando hacía esas secciones balanceadas, eh, faltaba corteza, faltaba también manto litosférico. Vean ustedes este ejemplo. 250 kilómetros acortó la corteza superior y media. ¿Y qué pasó con el manto litosférico? Está faltando 250 kilómetros de ese manto litosférico. Cuando hacía esas sesiones balanceadas, pudo observar que no solamente faltaba corteza inferior, sino que había desaparecido el manto litosférico. Aquí tenemos un excelente ejemplo que tenemos como el bloque de Arequipa, cuando colisionó con el cratón de Amazonia, el manto litosférico desapareció. La corteza, salvo esa pequeña parte de 20%, el resto está ahí presente todavía. En cambio, hemos perdido casi 250 kilómetros de manto litosférico. ¿Qué pasó con ese manto litosférico? Bueno, tenemos que analizar por qué se produjo esa remoción del manto litosférico. Insisto, calculó que la faja plegada y recorrida subandina, un acortamiento orogénico mínimo de 250 kilómetros en la corteza superior y un déficit cortical en la corteza inferior de alrededor del 20%. Para poder hacerlo tenemos que remover, ya sea mecánicamente, el manto superior y
y producir, digamos, o facilitar la presencia de esa delaminación cortical. Para entender cuáles son los procesos asociados a esa delaminación, tenemos que recurrir al estudio de James y Sachs del año 99, donde estudiaron desde el punto de vista geológico y geofísico qué pasaba en una zona de subducción horizontal. En una zona de subducción horizontal tenemos que la losa oceánica que se introduce se va deshidratando. Cuando esa losa oceánica tomaba contacto con la cuña astenosférica, incrementaba el porcentaje de fusión y se producían los magmas que llegaban al arco magmático. Cuando se pone horizontal, la cuña astenosférica no está en contacto con esa deshidratación, entonces todos esos fluidos, ese vapor de agua que deshidrata el manto, digamos, la corteza oceánica, producen una hidratación del manto litosférico. O sea, el manto litosférico en directo contacto con la corteza oceánica se va hidratando, se metasomatiza con toda una serie de minerales que almacenan, digamos, esos fluidos y ese vapor de agua. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando empinamos la placa, hay una liberación de presión, dado que se está empinando la placa, hay una inyección de material astenosférico que se introduce a través de la cuña astenosférica. A medida que se va incrementando el ángulo de la placa, se va introduciendo vamos, esa cuña astenosférica se va acercando a la trinchera oceánica y ocurren dos cosas que son muy interesantes. No solamente migra hacia la zona de la trinchera, sino que ese material parcialmente fundido de la astenosfera toma contacto con el manto litosférico hidratado y produce un rápido incremento de la fusión en la cuña astenosférica. Ese es el motivo por el cual cuando se produce esa inyección de material astenosférico en ese manto litosférico hidratado, hay un incremento muy importante del porcentaje de fusión, y ese porcentaje de fusión es el que produce la fusión de la corteza inferior y esa fusión es la que produce esas grandes calderas que vemos en el altiplano. Aquí vemos ejemplificado en este esquema cómo el manto litosférico es removido mecánicamente y térmicamente, parte de la corteza inferior se funde, parte cae, ahí esta parte central gris que tienen acá es el residuo eclogítico que por su mayor densidad se va introduciendo en la corteza inferior. El resto de la corteza más liviana se funde y llega a la superficie formando esas grandes eh, calderas riolíticas o acumulándose como grandes cuerpos graníticos durante el proceso de laminación. Ahora, para que realmente se produzca delaminación cortical, debemos remover el manto. ¿Y cómo se produce la remoción del manto? Tenemos tres procesos que lo llevan a su remoción. Lo primero es una remoción térmica. El manto se removiliza por una invasión de astenósfera, parcialmente fundida en contacto con una litósfera hidratada metasomáticamente. Eso produce una rápida remoción térmica. También puede haber una remoción mecánica por disminución del ángulo de subducción. A medida que la losa oceánica va disminuyendo su ángulo de subducción, eso produce una fuerte fricción y esa fricción va desgastando, va limando, se puede decir, la corteza, el manto litosférico. Eso produce una remoción mecánica y vamos a ver que hay otros tipos también de remoción mecánica. Y después hay los últimos años se empezó a llamar subducción ablativa. Es una remoción lenta y paulatina del manto litosférico que hace reducir su espesor a través del mismo proceso de subducción. Veamos un poquito algunos ejemplos. Tenemos aquí la remoción térmica del manto litosférico. El ejemplo clásico es el levantamiento termal del Tíbet. 5.000 metros, altiplano de 5.000 metros arriba del nivel del mar. Ustedes saben que para que se produzca el levantamiento termal tenemos que disminuir el espesor del manto litosférico. Al disminuir el espesor del manto litosférico, la litósfera es más liviana, al ser más liviana, asciende termalmente. Para ello tenemos que calentar lo suficiente el manto litosférico, acumular calor para permitir que convertir manto litosférico en astenósfera.
Aquí tenemos una tomografía sísmica en los Himalayas que nos está mostrando en el punto 4 cómo el manto litosférico, por incremento de calor, ha disminuido su extensión y ha sido reemplazado por astenosfera. Aquí vemos la interpretación geológica de ese manto. Vemos que hay una gran parte de la corteza india que se hunde por debajo de la parte de la placa asiática, que está parcialmente fundida. Eso se denota muy bien por la falta de reflexiones en la línea sísmica. Y vemos que han sido reemplazados ese manto litosférico por astenosfera. Este esquema muestra qué es lo que pasó, qué es lo que ocurre en estos casos. Gran parte de esa astenosfera, de manto litosférico, se hunde en la astenosfera y la astenosfera invade lo que era anteriormente manto litosférico. Y eso se produce porque ha ocurrido un ascenso del límite térmico de la litosfera y entonces la litosfera, al perder el manto litosférico, pesa menos, tiene una menor densidad y eso hace que se produzca el levantamiento térmico del Tíbet, en este caso de los altiplanos en general. Aquí ven la línea sísmica que hemos analizado, que atraviesa la parte central del sistema de los Himalayas, que nos está indicando los motivos por el cual se produjo ese ascenso térmico a 5.000 metros de altura. Algo similar propuso Brian Isaacs en los Andes para el desarrollo del altiplano peruano-boliviano, donde vemos que por un incremento de temperatura, ahora sabemos que se produjo por empinamiento de la placa, la astenófera ha reemplazado el manto litosférico, ha calentado la corteza inferior y ese calentamiento de la corteza inferior permitió el desarrollo de las sierras subandinas. Si ustedes comparan esa corteza engrosada dúctilmente, esa corteza que se comporta en forma dúctil, cuando es compresa o comprimida por la zona de subducción, eyecta la corteza superior hacia la parte externa, produciendo lo que conocemos como sistema subandino. Esto es lo que Roeder hablaba de 250 kilómetros de acortamiento. Esto está asociado, como dije anteriormente, al empinamiento de la placa y la inyección y ascenso del límite térmico de la litosfera. Hemos estado hablando de esto, vamos, en este caso, este era un modelo conceptual. Él lucubró Brian Isaac de que había que reemplazar el manto litosférico por la astenófera, que asciende a ese límite térmico de la astenófera, para que poder producir el alzamiento del altiplano del orden de 2 kilómetros de altura. Años después de su propuesta, se pudo demostrar a través de numerosas tomografías sísmicas que lo que él había propuesto era correcto, se producía un ascenso del límite térmico de la astenósfera, que reemplazaba la litosfera, y a su vez ese ascenso térmico de la astenósfera producía un incremento del gradiente térmico y en especial fusión de la base inferior de la corteza, y que son la fuente de esos rheolitic flare-up que se observan en diversos sectores cuando la placa comienza a empinarse e incrementar su ángulo de subducción. También tenemos remoción mecánica de ese manto litosférico. Los primeros de proponer eso fueron Kay y Kay, donde decían que cuando bajaba el ángulo de inclinación de la placa oceánica, tenía que ir limando y haciendo desaparecer bloques de ese manto litosférico y de la corteza también dentro de la astenósfera. Y a su vez ellos vieron, estudiando el arco volcánico de los Andes, que había sectores que hasta cierto momento tenían magmas caracterizados con fraccionamiento de tierras raras que indicaban magmas de alta profundidad. O sea, la base de la corteza está ubicada a 40, 50 kilómetros de profundidad y súbitamente aparecían otros magmas que indicaban condiciones mucho más superficiales de formación. Esos magmas que estaban ubicados en la base de la corteza, que de golpe pasaban de 50 kilómetros a 30 kilómetros, estaban indicando que había perdido parte de esa corteza.
Y ellos fueron los primeros en proponer que habían perdido esos residuos eclogíticos en esa delaminación cortical y que esos residuos eclogíticos se hundían en la astenosfera. Hasta ahora hemos hablado mucho del hundimiento residuo eclogítico. Me gustaría puntualizar bien desde el punto de vista sismológico eh, qué representa el ascenso termal de la astenosfera. Para entender eso, vamos a darles un minuto de sismología para tener algunos principios bien claros. El límite entre la corteza y el manto es un límite composicional. La corteza tiene minerales completamente diferentes y una composición química completamente diferente al manto litosférico. Por eso la corteza tiene una densidad de 2,7, en cambio el manto litosférico tiene una densidad de 3,3. El manto litosférico está formado exclusivamente por rocas ultramáficas. En cambio, la corteza tiene granitos, tiene rocas máficas y rocas ultramáficas. Entonces, esa combinación hace que la densidad media de la corteza sea inferior. Ahora, la astenosfera y el manto litosférico tienen igual composición. No hay ningún tipo de diferencia de composición química entre el manto litosférico y la astenosfera. El manto litosférico y la astenosfera es un límite térmico. Es un límite térmico que ocurre en la isograda de 1100 grados centígrados. Puede variar entre 1100 a 1200 en función del grado de hidratación que tenga el manto, pero a los 1100 grados pasamos de algo que está en estado fundido a un estado sólido. Sería el punto eutéctico de la relación de esa composición que si aumentamos el flujo térmico, va a ascender porque va a subir el gradiente térmico y va a subir esa isotermia de 1100 grados centígrados. Si enfriamos el manto litosférico por disminución del flujo térmico, va a bajar ese límite térmico. Entonces, normalmente el límite entre el manto litosférico y la astenosfera está dado por ese gradiente térmico de 1100 grados centígrados. Cuando calentamos, asciende ese límite térmico. Cuando enfriamos, desciende. Ahora, ¿qué ocurre? La astenosfera, que tiene material parcialmente fundido, es menos densa que el manto litosférico. El manto litosférico tiene una densidad de 3,3 y la astenosfera de 3,25. Entonces, cuando el manto litosférico se convierte en astenosfera, se hace más liviano y al ser más liviano, el peso de la litosfera es menor, por lo cual asciende. Entonces, importante, el ascenso termal de la litosfera y la formación del altiplano se produce por este ascenso del límite térmico entre el manto litosférico y la astenosfera. Ahora, otro minuto de petrología. Eh, para ello tenemos que hablar un poquito del campo de estabilidad del granate. El granate es un mineral que está estable a grandes condiciones de profundidad. Generalmente es estable entre 40 y 50 kilómetros de profundidad. Si la corteza tiene 30 kilómetros de espesor, el granate no es un mineral en equilibrio o estable a esa profundidad. Entonces, el granate es estable a profundidades de 50 kilómetros. Cuando una cámara magmática que está en la corteza inferior engrosada cristaliza, y hemos visto que si una corteza engrosada tiene más de 50 kilómetros de espesor, fracciona granate en la base de la corteza. Quiere decir que el granate que es más pesado, junto con el piroceno, se quedan en la base de la corteza y se forma un residuo eclogítico de alta densidad. Eh, la eclogita es una roca muy densa, tiene una densidad de 3,6. Comparemos esta densidad de 3,6 con la densidad de la xenófora, 3,25. Entonces, cada vez que producimos en esas raíces corticales la precipitación de granate en la base de la cámara magmática por cristalización fraccionada, vamos a tener una anomalía isostática. ¿Por qué? Porque lo que está más arriba es más denso que lo que está más abajo. Mientras tengamos manto litosférico no pasa nada, pero si convertimos el manto litosférico en astenosfera, que está en estado plástico, eso permite que los residuos eclogíticos se hundan en la astenosfera.
Cuando hablamos de una astenósfera parcialmente fundida, tiene que tener presente que no está todo medio fundido, sino que solamente el 1,5% del material astenosférico está fundido, lo suficiente para permitir tener cierto comportamiento plástico. Eso permite entonces que el manto litosférico se convierta en astenósfera y permita ese desequilibrio gravitacional que teníamos en la base de la corteza sea estabilizado por el hundimiento de la eclogita o el residuo eclogítico dentro de la astenosfera. Con esto sigamos ahora el proceso. Eh, Ahora podemos entender por qué, si hay un residuo eclogítico y la astenósfera reemplaza al manto litosférico, se produce esa delaminación cortical. Hay bloques con una densidad eclogítica de 3,6, que son mucho más densos que la astenósfera, que se van hundiendo. Interesante que esta propuesta que se hizo en el año 93 fue hecha exclusivamente en base a estudios petrológicos. Este esquema que ustedes ven acá fue un esquema conceptual. Las líneas sísmicas posteriores han permitido mostrar que en los Andes hay numerosos ejemplos de laminación cortical y remoción mecánica, que esa tomografía sísmica nos muestran con claridad. Aquí tenemos un bloque delaminado que se hunde debido a la presencia de residuos eclogíticos y una corteza inferior que se empieza a fundir al perder ese residuo eclogítico. Ustedes saben que decíamos que tenía 1100 grados, toma contacto con la corteza se funde, la parte masiálica de la corteza se funde a los 750, 800 grados. Eso produce grandes volúmenes de la corteza inferior fundidos que van hacia el sector superior. Y con esto cerramos, digamos, el fenómeno de remoción térmica o remoción mecánica que se observa a lo largo de los Andes. En los últimos años se habló también de una remoción por suducción ablativa. ¿Qué significa esto? Que puede ser el proceso producido de forma continua y lentamente o removido súbitamente. Se habla de remoción por subducción ablativa cuando el manto litosférico se transforma en astenósfera en forma continua y lentamente, producido por cierto goteo, pérdida o conversión del manto litosférico en astenósfera y pérdida de la corteza inferior eclogítica. Vamos a ver en pocos minutos por qué se produce eso. Antes de eso vamos a hablar también que esto viene acompañado con la pérdida mecánica que habíamos adelante por remoción mecánica del manto litosférico. Estos dos procesos son los que producen una importante remoción de la litósfera y conversión de esa litósfera en manto, la astenósfera. Este gráfico nos muestra el porqué de esa subducción ablativa. Nosotros si miramos el altiplano, esto va a depender un poco de la latitud que hagamos el análisis. A la latitud que Garción y colaboradores hizo el análisis, veía que durante muchos millones de años estuvo más o menos a una altura promedio cercana a 900.000 metros. Lentamente el manto fue ascendiendo y ese ascenso se produjo por dos procesos, por un engrosamiento de la corteza y por una subducción ablativa, por pérdida lenta de parte del manto litosférico. Y de golpe, al llegar al Mioceno superior, se produce un gran salto, un poco entre 6,8 y 7 millones de años, se produce un levantamiento termal de 2 kilómetros de altura. Ese levantamiento nos indica el momento exacto donde se produce la remoción del manto litosférico, ya en forma de grandes volúmenes, una remoción mecánica. En el caso anterior, la sucesión ablativa es principalmente térmica, lentamente se va convirtiendo. Pero llega un momento que se funde lo suficiente la corteza inferior para desprender el residuo eclogítico que se hunde rápidamente en el manto. Entonces, hay una consecuencia lógica entre estos procesos. La delaminación cortical se produce si removemos el manto litosférico. Y una vez que removemos el manto litosférico, la corteza inferior tiene un comportamiento muy plástico que facilita un rápido acortamiento tectónico de la corteza media y superior. Entonces, estos procesos están íntimamente relacionados.
Si vemos la evolución cenozoica del sur del Perú, vemos que hay una migración del arco magmático a medida que va horizontalizándose la placa. Este proceso empieza en el Cretácico superior y llega hasta el Eoceno. Este proceso nos muestra que durante ese periodo el arco magmático migró hacia el antepaís. A partir del Oligoceno, especialmente el Oligoceno superior, ocurre lo contrario. El arco magmático empieza a migrar hacia la trinchera. Y eso ocurre porque se empina la placa y al empinarse la placa se produce una remoción rápida del manto litosférico como hemos visto anteriormente. Durante el periodo de compresión, donde el arco magmático va avanzando hacia el antepaís, se produjo un gran colapso submarino, un colapso submarino gigante, el famoso colapso de Ayabacas, que a nivel mundial es el tercero en magnitud, o sea, es algo tremendamente importante. Abarca 80.000 kilómetros cuadrados, tiene 10.000 kilómetros cúbicos de barro y detritos, flujo de detritos, que fue controlado por estructuras previas. El primero en describirlo fue Arnold Heim en el año 1948 y hay un excelente estudio de ese eh, colapso submarino de Ayabacas hecho por Carlot en su tesis doctoral del año 2008. Aquí ustedes pueden ver que al sur de la depresión de Abancay se produjo ese gran colapso submarino de Ayabacas. Aquí vemos una imagen satelital donde se ven los grandes bloques que tapizan básicamente esa superficie. Hubo un cambio de opinión, un cambio de interpretación muy importante de la hipótesis original de Callot del año 2008, que asocia ese gran colapso submarino a un aumento de la compresión en vez de una extensión. Veamos qué queremos decir con esto. Durante muchos años se pensó que el hundimiento producido por extensión produjo el colapso de Ayabacas. Sin embargo, los últimos estudios han demostrado que el ascenso compresivo, el levantamiento del Puno Cusco High por apilamientos tectónicos, produjo un fuerte relieve y eso produjo la inestabilidad de la plataforma que teníamos en este sector y el gran colapso gigantesco de Ayabacas. Entonces, eh, este colapso está asociado a una fase, al inicio de una fase compresiva, cuando esta fase compresiva llega a la parte interna, a la zona de Puno Cusco, donde produce el primer levantamiento de la cordillera oriental. Eh, Después de ese levantamiento, y acá estamos siguiendo la propuesta de Carlotto, se empieza a producir el empinamiento de la placa. Ese empinamiento de la placa produce un retroceso del magmatismo hacia la trinchera. Este, Antes de eso, digamos, hubo una migración, como dijimos, de la trinchera hacia la parte interna, que alcanza su máximo en el Oligoceno, con un gran desarrollo de una actividad magmática generalizada en la parte interna, que está asociado a la colisión de una dorsal. Este, entonces pasamos de una solución normal a un flat slab. Cuando se produce el flat slab, se interrumpe el arco volcánico como lo conocíamos y hay una gran cantidad de fusión producida en la región del antepaís. Este, la zona de Guadat y Benioff aumenta su ángulo al ser subducida dorsal oceánica y la que produce el flat slab. Pero a su vez, pasado cierta cantidad de tiempo, la dorsal empieza a incrementar su zona de Benioff, su ángulo de inclinación, y eso produce la inyección de material estenosférico. El arco magmático principal migra hacia la trinchera, pero la parte interna del arco tiene grandes volúmenes de rocas riolíticas y rocas magmáticas, este, a veces de tipo granítico, quedan emplazadas a niveles intermedios. Este arco interno es el que caracteriza el inicio del proceso de delaminación dentro del empinamiento cuando se produce el empinamiento de la placa.
Antes del empinamiento tenemos una fuerte orogenia compresiva que marca el paroxismo de la orogenia incaica. Aquí tenemos en la zona de Ayaviri la formación Puno de edad oligocena superior con sus estados de crecimiento. Aquí tenemos un fuerte levantamiento de la zona producido alrededor de los 29 millones de años que se asocia con la máxima compresión durante la horizontalización de la placa. Luego de esto, la placa se empieza a empinar. Acá hay un excelente estudio hecho por la doctora Mamani. La doctora Mamani demostró que el arco magmático, que a los 30 millones de años se ubicaba en la parte interna, fue migrando paulatinamente hasta su posición actual en los últimos 3 millones de años. Esa migración produjo una gran inyección de material ácido. Eso se conoció como el efecto Songo-Sangaban en aquellos años, a fines del año 80, y eso estaba asociado a la migración del arco hacia la trinchera, el empinamiento de la placa subducida, la extensión generalizada de la placa superior, todo eso controlado por la colisión de una dorsal sísmica que chocó a la altura de Cusco y fue migrando lentamente hacia el sur. Esa onda compresiva se focaliza en el sistema subandino. Aquí vemos cómo esa colisión que se produjo a la altura de Nazca fue migrando lentamente hacia el sur y atraviesa todo Bolivia y llega hasta el norte de Argentina y Chile. Esa progresión hacia el sur de la colisión de la dorsal está asociada a una horizontalización de la placa oceánica que se pone horizontal, que va migrando también hacia el sur. La migración del arco magmático hacia el antepaís, el desarrollo del magmatismo en el retroarco, en el arco interno, y los procesos de remoción litosférica y las evidencias de laminación. Todo este proceso que vemos muy bien ejemplificado en la parte sur del Perú va migrando lentamente hacia el sur y se va repitiendo numerosas veces hasta alcanzar básicamente la región central de Argentina y Chile. Esa remoción litosférica y deformación asociada ha sido muy bien ilustrada entre el bloque de Arequipa y el cratón de Brasilia por Beck y Sand. Beck y Sand estudiaron desde el punto de vista sismológico eh, y pudieron detectar que había una gran zona entre el bloque de Arequipa y el cratón de Brasilia, donde el manto litosférico había sido removido, la corteza inferior estaba en estado dúctil, lo que permitió la deformación, como proponía Brian Isaacs, y no solamente eso, sino que a su vez fundió parte de esa corteza inferior que se emplaza en la zona del retroarco. Estos que ven acá son los diferentes sectores donde se ha podido constatar la presencia de ese material ácido, ya sea en forma de riolitas básicamente, que se llega a la superficie durante el fenómeno de remoción, como consecuencia de la remoción de la litosfera y conversión en astenosfera. Entonces, eh, desde el Mioceno temprano se produce una extensión generalizada que está asociada a importantes episodios de mineralización, tanto en el sur del Perú como en la región del norte de Bolivia. Ese empinamiento de la placa produce la migración del arco hacia la trinchera y produce todo ese magmatismo tan importante asociado a la delaminación. Ejemplo, sí, importantísimo de esa mineralización sería el Cerro Potosí. Ahí tienen un cuerpo ácido que se emplazó cuando el arco se empezó a producir el empinamiento de la placa, que está indicando fenómenos de delaminación cortical, gran fusión de la corteza inferior y el emplazamiento de yacimientos minerales, en este caso de plata, uno de los yacimientos de plata más importantes que existen a nivel global, que insisto, está asociado a un empinamiento de la placa y a fenómenos de fusión cortical. Esto era básicamente lo que quería contarles hoy. Para mayores detalles, los remitimos a ustedes a mi canal de YouTube. Les sugiero que
que se suscriban, y si se suscriben van a estar actualizados con las últimas novedades que se producen en la evolución tectónica de los Andes. Así que muchas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, encantado de responder.